Y ahora, Dale ahí para que se caiga algo. Seguimos. hoy, directamente desde el búnker, porque el aire acondicionado donde grabamos se fututeó, pero no queremos dejarlo sin su podcast acostumbrado. Así que hemos decidido grabar de emergencia en los estudios Alcapurria Porque nada nos detiene. y porque todo el mundo tiene un podcast. Así se dice, contra viento y marea. Contra viento y marea. Así que por hoy vamos a hacer una sesión un poquito improvisada, pero aquí estamos, en el podcast, una vez más, capítulo 25. ¡Ay, santo! Ok, 25, ya tenemos la peseta. ya tenemos la peseta. Eso es Así un quarter. que muchas gracias por seguir con nosotros, a nuestros seguidores y a los que nos están siguiendo, a los que no nos están siguiendo. Vaya abajo, dele a la campanita, dele subscribe. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Es gratis. Y así se mantiene en comunicación con nosotros y cada vez que sale uno de estos episodios nuevos, usted se va a enterar. Así que bienvenidos a un episodio más del podcast sin nombre. Con ustedes, José Moreno, Cristín Johanna, aquí otra vez. Hoy estamos totalmente distorsionados porque no estamos grabando con las cámaras regulares. Así que nos vamos a ver un poquito distintos, creo yo. Sí, ya yo vi que me veo ancha aquí. Me estoy viendo. Y hoy nos vamos con una sola cámara, así que no debería haber mayores contratiempos, excepto si se para, ya se paró y no hay más de sacar. Pero todo sea por seguir llevando el mensaje y llevando nuestros temas de nuestras discusiones y nuestras interrogantes, para que la gente, ¿verdad?, tenga una idea de cómo es el mundo detrás de la cámara, ¿verdad? So, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a seguir abundando sobre los clientes y cómo trabajar con ellos, cómo guiarlos, qué sí, qué no, qué les afecta, qué no les afecta. Porque realmente hacer la foto, si nos vamos por ahí, es bastante fácil para nosotros, pero por lo general trabajamos con gente que tienen sus contratiempos mentales. Sí. Sí. El grueso de nuestra cartera de clientes, por lo general, son personas, ¿verdad? Digo normales en el sentido de que no son modelos, no son profesionales, ¿verdad?, que están acostumbrados a trabajar con una cámara. Y existe muchas preocupaciones de su parte al momento de quererse enfrentar a la cámara o querer, ¿verdad?, tener una buena sesión de fotografía, porque entienden, ¿verdad?, que pueden quedar mal, que no se van a ver bien, que no son la clásica es no soy fotogénico, no soy fotogénica, y todos esos bolletes mentales, ¿verdad?, tenemos que trabajarlos una vez el cliente llega. So, ¿verdad?, es interesante cómo nosotros hemos ido diseñando poco a poco una manera de poder entablar ese bonding con el cliente antes que llegue a la sesión fotográfica al día del estudio, ¿verdad?, para que se sienta cómodo, para que esté un poco más tranquilo o tranquila, que en el momento en que esté allí lo vamos a dirigir, lo vamos a ayudar, lo vamos a llevar poco a poco y va a ser un proceso, una experiencia mucho más agradable de la que el cliente tiene en mente, que, ¿verdad?, va a llegar con este mental picture de que todo va a ser tenso, de que no me voy a ver bien, de que no me voy a reír. So, ¿cómo tú trabajas? Oye, tan reciente como este sábado que pasó, que tuve una sesión, independientemente, siempre vamos a tener
por lo general, el mismo comentario con todos nuestros clientes. Hayan venido una vez o hayan venido varias veces, siempre van a tener ese nerviosismo. En la sesión de este sábado que pasó, tenía una embarazada y ella venía que nunca me había hecho una sesión, que es mi primera vez, que para nosotros todo esto es nuevo. Vino con su familia, su tercer embarazo, ya tiene hijos grandes. Ellos vinieron para complacerla, tampoco vienen con el deseo de hacerse fotos, o que muchas veces pasa así, pero quieren tener el recuerdo y cómo se trabaja. Ella, por lo general, siempre nos dicen, tú me posas porque yo no sé posar, que eso es uno de los comentarios que siempre estamos recibiendo, y tenemos que hacerlos sentir cómodos y que ellos sepan que está en nuestras manos buscar esas áreas que podemos resaltar y llamar la atención y disimular esas áreas que quizás le pueden afectar. Y sin embargo, con todo lo que podemos hacer para ello, siempre por lo general pasa que la foto que les gusta o la más atractiva es la que a nosotros menos nos gusta. Eso es algo bien importante de la manera en que usted y nosotros tenemos que conocer a nuestro cliente, porque eso nos puede pasar. O sea, y que esa persona que tenemos frente a nuestro lente nos deje, nos confiese todos esos temores para nosotros poder trabajarlo a favor de ellos y que no estén con todas estas cosas negativas que tienen en la cabecita y que puedan salir totalmente relajados. Sí, llegan preconcebidos que va a ser una experiencia bien difícil, bien tenebrosa, que no se van a hallar y no se encuentran. ¿Cómo los podemos guiar para que dejen esa mentalidad fuera del estudio, fuera ya en la gaveta, y lleguen a disfrutar el día con la tranquilidad de que vamos a hacer el mayor esfuerzo por sacarlos de ahí y ponerlos en la actitud correcta? Porque muchos piensan que por tener una buena cámara y un buen lente ya van a tener una buena foto, pero resulta que eso es bien, bien lejos de la realidad. Es la actitud, la proyección de esa persona lo que va a quedar plasmada en la cámara. Así que, ¿cómo vamos a llevar ese cliente al lugar en donde nosotros lo necesitamos como profesionales, como fotógrafos, para que el resultado sea lo que el cliente espera o, ¿verdad?, mejore las expectativas del cliente en ese momento? Uh-huh. De parte de los estudiantes, de parte del lado mío, la pregunta siempre es esa: ¿cómo yo poso a mis clientes? Oye, para empezar, porque tú puedes pensar cómo los poso, pero si tú no practicas todas las poses que tú puedes hacer con montones de clientes en específico, uno tiene que estudiar los cuerpos. Hay muchas cosas que no se estudian y que solo llegamos directo a saber cómo usamos la cámara, cómo seteamos la luz, pero cómo posamos. Si nosotros como personas, como fotógrafos, no sabemos posar, no vamos a poder transmitir ese mensaje adecuado para posar a esa persona. A veces esperamos que ellos se hayan practicado el montón de poses y esperamos que ellos lo hagan. Muchas veces cuando uno los empieza a guiar y uno ha practicado y te conoces todas las poses que tú quieres realizar con esa persona y se las puedes demostrar, tú te conviertes en este modelo, o sea, se las puedes demostrar, lo vas guiando. Es chévere que tengan esa guía visual, que tengan todas estas ideas, pero no todos los cuerpos tienen las mismas formas. Yo voy a poner en un cantito de por aquí, no sé por dónde salga, porque no tengo este frame, pero voy a ponerme una foto de mismo posando, ayudando a posar una embarazada. La idea es que la persona visualmente, dentro de su nerviosismo, pueda ver qué es lo que le estamos pidiendo. A veces se lo pedimos con palabras y la persona no lo entiende en ese momento porque no está escuchando, no está prestando atención, está más pendiente a cómo me voy a ver, estoy haciéndolo mal, no lo estoy haciendo. Visualmente uno poder mostrarle lo que tiene que hacer es una gran ayuda para que esa persona entienda, y muchas veces el resultado es, eso es lo que tú quieres que yo haga, y lo ejecutan. ¿Nos conviene memorizarnos poses o nos conviene estudiar la anatomía,
estudiar la geometría y cómo esas dos cosas, anatomía y geometría, se entrelazan para uno conocer cómo funciona visualmente el cuerpo humano y qué cosas uno puede pedir. Una vez uno tenga el estudio de el cuerpo humano, y hay muchísimo material sobre eso que puede conseguir en las redes, en internet, en muchísimos lugares, libros dedicados solamente a eso. No tiene que tener la preocupación de ver qué poses me memorizo, porque inmediatamente tú veas a la persona, vas a poder asignarle movimientos y posturas específicas que le convengan a esa persona y eliminar o no darle las que no le convengan, que ese es otro. Yo me puedo poner una postura, una pose de alguien, pero resulta que esa persona que me llegó a lo mejor tiene 40 libras más o tiene 15 libras menos, eso no se va a ver bien. Memorizar la pose está chévere para ciertas cosas, pero lo que nos ayuda realmente es estudiar el cuerpo humano, estudiar la anatomía, estudiar geometría y ver qué es lo que el cerebro le gusta ver y qué es lo que rechaza. Exacto. Entonces, poder posar a quien sea, en donde sea, exacto, en el menor tiempo posible y que todo fluya. Sí. Nice. Porque dentro de una pose, ya sea en una mesa o parada, si uno estudia lo que tú estás diciendo, que uno puede analizar el cuerpo, uno puede hacer todas las variaciones de cuello, no todo el mundo tiene el mismo cuello, los mismos brazos, cómo me veo derecha, cómo las manos posan, cómo se sienten, dónde se me ve más estilizado, toditos esos detalles que son esas variaciones que podemos ajustar en una misma pose. Exacto. Es bien tenso para el fotógrafo que no domina esta área, tener que llegar a un shooting, tener una pareja, tener familia y no saber cómo acomodarlo o no saber qué va a hacer y pues recurrir inmediatamente a Pinterest, por ejemplo, que lo hacen mucho, para buscar alguna idea, pero resulta que a esa pareja o a esa familia o a esa persona en específico, esa pose no le va a saber también escoger las poses para esa persona. Y eso es una ficha de tranque en fotografía en estos días para muchos, que dominan la luz, que dominan la cámara, que tienen los mejores equipos, pero esa es su ficha del tranque, las poses que van a trabajar con su cliente. Sí. Y eso psicológicamente el cliente lo sabe, si se da cuenta y se va a poner más nervioso o más nerviosa aún, y entonces sí que la cosa se rompe y deja de fluir como tiene que fluir. Así que, porque tenemos que tomar otra cosa en consideración. ¿Qué va a escoger el cliente luego? Exacto. Muchas veces nos pasa que no necesariamente las que nosotros fueron las favoritas son las que ellos escogen. Y muchas veces también pasa cuando tienen niños. ¿Sabes? Están buscando esas reacciones con sus hijos que no necesariamente son las poses más bonitas o los resultados más bonitos, pero ellos quieren esa interacción natural que tuvieron en ese momento que se capturó en la foto. Correcto. Escogen por emoción, no escogen por visual. Técnicamente no tienen el conocimiento para saber cuál foto sí o cuál foto no. Ellos van a escoger por lo que les transmite en ese momento esa fotografía, ese pensamiento que les vino en el momento en que estaban posiblemente haciéndose la foto, ¿verdad? Que les recuerda, que les trae en la parte emocional. So, en tu caso, yo... Oye, con niños es más difícil. Sí. Buscar, podemos tener todas las poses habidas y por haber y los podemos empezar a guiar, pero cuando nos damos cuenta que son niños chiquitos que nos siguen instrucciones, que ellos no nos van a posar a tono, a todo el board que teníamos planeado para esa sesión en específica, y entonces buscamos tener interacciones naturales, se convierte un poquito más retante. Optamos a veces por decirle, pues vamos a buscar entonces cosas más naturales. Jueguen, pero no todas las familias son de tener estas reacciones espontáneas de ver, ok, ¿y cómo juego? Porque entonces se trincan frente a la cámara. Eso hay que empezar a guiarlos, dejarles saber que vamos a trabajar según los niños nos dejen movernos para buscar esas poses, y dentro de ir rompiendo ese hielo y ese nerviosismo es que logramos llegar a ese resultado.
pero toman unos minutos en lo que podemos llegar a eso que pasa. Siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a seguir diciendo. La diferencia entre uno ser yo le llamo retratero, ¿ok? Y un profesional va a ser, en este caso, la preparación. Si uno se toma el tiempo para prepararse, si uno se toma el tiempo para estudiar el concepto, si uno se toma el tiempo para tener todas estos planes B, C, D, E, uno va a llegar a tener una sesión mínimo exitosa. Estás preparado. Planes de contingencia, saber qué vamos a hacer, saber qué no vamos a hacer. Si no hay bonding con ese cliente, si el cliente nunca hace bonding con nosotros, ¿cómo nosotros podemos producir un trabajo y entregarlo y que sea un trabajo, ¿verdad?, aceptable, que se vea bonito, que se vea agradable? Que esa persona salga al menos satisfecha con el resultado de ese trabajo. Y todo está en la preparación, no es en qué lente, no es en qué cámara, no es en qué luz voy a usar, es la preparación. Si nos preparamos bien, y si en el caso, por ejemplo, que estás diciendo tú de familia, ya cuando uno sabe que hay niños, ya uno entonces se prepara para los brackets, los tiempos que uno tiene para trabajar con ellos, cómo los va a coger, en qué orden los va a coger primero, para uno asegurarse que uno tiene el trabajo que el cliente esté esperando mínimo. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración que se trabajan en la preparación, no mientras estás trabajando, improvisando a ver cómo hago esto, cómo saco esto. Ahí es donde el shooting se cae, ahí es donde todo se sale de control. Fotógrafo que no tiene control de un shooting es shooting perdido. Oye, quitando las poses para un lado, hay familias completas que no les gusta ni reírse. Ay, es que a mí no me gusta reírme para la foto. O hay que unos sí y otros no. Pues entonces empezamos a jugar con eso. El sábado también me pasó. Los adolescentes no se querían reír y mamá quería estar muerta de la risa. Yo le dije, pues vamos a trabajarla de las dos maneras, vamos a complacerlo, ahora vamos a hacer la foto seria, y después entonces todos se morían de la risa tratando de estar serios y les salía entonces la risa natural, no esas risas forzadas. Y entonces en los serios no se veían molestos, también tratábamos de trabajar esas cosas. Yo, por ejemplo, yo me he hecho fotos familiares y le he dejado saber a mis fotógrafos y a mi fotógrafa, a mí no le digas a estos que hagan cosas espontáneas, porque no lo van a hacer. O sea, yo lo he dicho claro, tú dame instrucción y todos vamos a seguir las instrucciones, pero no digas que las carcajadas y los jugueteos, porque los míos no son de eso. No me imagino a Eva y Alejandro con Daniel detrás. No, ellos no sirven. So, es importante que tú conozcas a tu cliente. Yo sí, definitivo. Y si tú como cliente puedes llevar ese mensaje, entonces uno los va conociendo, pues ya esa sesión va a ir más... Fluye mejor. Va a fluir mucho mejor. Sí. Bueno, tenemos otro. Ajá. Yo te quería contar si puedo aprovechar un caso de la vida real. A mí me gusta contar experiencias de cosas que uno pasa, pero son las cosas que uno no habla mayormente, que son la vida real y todas esas cositas que pasamos en vida real los fotógrafos. Tan reciente como esta semana después pasó, yo creo que te lo comenté y lo quiero dialogar, a ver cómo lo harían, ¿verdad? Y yo les voy a decir cómo yo lo trabajé en mi caso. Tuve esta clienta que se paró una sesión. Ella venía de Estados Unidos, alguien le recomendó mi trabajo y la persona decidió separar. En mi página web está toda la información de mis paquetes. Yo entiendo, ¿verdad?, que yo tengo todo bien detallado. Por otro lado, también yo posteo mi trabajo. O sea, que está visualmente todo lo que yo hago. Se puede ver en Instagram, se puede ver en Facebook, se puede ver en la página web el trabajo que yo realizo. Cuando se acercaba la fecha que empezamos a hablar, empezó esta discusión, la del Cake Smash. Empezó esta discusión de qué decoraciones yo le iba a facilitar para la sesión temática que ella quería para su bebé.
Y ahí fue que empezó este roce de palabras que yo me sorprendo porque yo no hago sesiones temáticas. Yo nunca he realizado sesiones temáticas que no sea Navidad, que no sea San Valentín, que no sea Madres, ¿verdad? Pero decir una sesión de princesa montando o de Toy Story o de Moana, cosas así que yo monté, yo nunca lo he realizado. Y eso me tomó por sorpresa. Yo le dije, pero es que yo no hago sesiones temáticas. Ella me cuestiona y me dice, pero es que ahí no dice que no haces sesiones temáticas. A lo que yo le respondo, tú tienes toda la razón, porque a mí me gusta darle la razón al cliente, tú sabes cómo yo soy. Sí. Yo le digo, tú tienes toda la razón, pero tampoco dice que las hago. Dice lo que yo doy, lo que yo ofrezco y te pongo las fotos de ejemplo de cómo son ese tipo de sesiones que yo realizo. Claro. Ella pues lógicamente se sintió mal porque venía y no le iba a dar tiempo. Yo le dije, pues yo me pongo a tu disposición y te compro los globos si quieres y te los cotizo, ¿verdad? Aparte, o lo que tú quieras añadir. Y si tú quieres temáticas, tú lo puedes traer. A mí no me molesta hacerte fotos con eso, es que yo no los monto. Hay un montón de fotógrafos que sí, que yo le puedo recomendar, pero yo no ese no es mi trabajo. Y le dejo saber que a mí me contratan por mi estilo fotográfico que yo no estoy dispuesta a cambiar. Yo sé que la cosa le dejó un mal sabor, estoy consciente de eso, pero yo también estoy consciente que yo estoy clara con lo que yo trabajo. Yo no tuve ningún problema, no se realizó la sesión. Me puse en su disposición para darle recomendaciones si así las quería. Me dijo que no tenía problema, que ella lo buscaba y pues ahí quedamos. Yo entiendo que no es un cliente en este caso que no era para mí. Así yo lo vi, con los años que tengo, punto. Yeah. Sí, definitivamente y más del área de donde viene. Pero eso sí, yo estaba dispuesta y me quedó bien claro que yo no iba a cambiar lo que es mi estilo, mi esencia como fotógrafa, mi bagaje. Por eso es importante el entrar y buscar referencias, buscar reviews, saber cómo opera esa persona. Por lo general, los fotógrafos que tienen su página oficial web, que es su sitio, su espacio, tienen un portfolio. Aunque sea simple, pero uno tiene una idea de cuál es el tipo de trabajo que hacen, su especialidad. Hay unos nichos específicos que muchos de ellos cubren, hay otros que pues uno ve que es bien variado, o sea, que hacen de todo. El buscar y ver qué resultado da esa persona en cuanto a su fotografía va a ser importante para nosotros saber qué vamos a tener al final, o sea, una comparable. ¿Qué voy a obtener por esto que yo voy a pagar al final de esa sesión? So, cliente tiene también unas cuantas asignaciones que hacer antes de Sí, de hecho a mí me sorprendió porque a mí nunca me había pasado algo así como tal. Posiblemente en el área donde ella reside, ve que hay otros fotógrafos que te incluyen un todo, ¿verdad? Hay otros que sencillamente no tienen algo específico, sino que tú les dices, yo quiero temática de tal, y ellos se encargan de conseguirlo todo y te lo facturan. Sí. O sea, estoy consciente que existe. Lo que me sorprendió fue que me tocara a mí viendo todo el tiempo lo que yo pongo en redes sociales. Se tiró a ciega a contratarme. Posiblemente cuando ella empezó a reclutar, le tiró a 6, 7, 8 distintos el mismo mensaje para ver, ¿verdad?, quién enganchaba primero, y luego si ella te dijo que te habían recomendado a ti, hay que ver quién recomendó, de dónde salió esa recomendación. Si la persona que te recomendó realmente conoce tu trabajo, fue que se cruzó con tu página, porque acuérdate, dices que vienes de otro lugar, que no es de aquí, no es local, así que hay que ver, ¿verdad?, cuál fue la recomendación. Hay personas que pues tienen también unas expectativas un poquito acomodadas al lugar de donde vienen y no necesariamente las expectativas que podemos esperar los clientes locales. Eso me deja otra pregunta.
fotógrafo que nos escuchas, ¿trabajas por petición de cliente o trabajas según tu estilo fotográfico? Ahí está. Ahí quedó la pregunta. Ahí quedó. ¿Vamos a darlo aquí? Vamos a darlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Yo los quiero leer. Sí, Esperamos su respuesta. sí, sería interesante. Fotógrafa, clientes, escriban, cuéntenos la historia. Posiblemente podamos hablar sobre eso, abundar un poquito más específico sobre esas historias que nos hagan. Allá abajo, ve, dale a la campanita, suscríbete, es gratis. ¿Verdad que sí? Y comparte estos podcasts para ver a quién le puede interesar también. Seguro que sí. Así que, sin más ni más. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.